¿Y si te dijera que el río Jordán podría estar enviando una señal? No estamos hablando de algo físico, sino de algo más profundo, algo espiritual. Hace poco ocurrió un descubrimiento que está llamando la atención en todo el mundo. No es solo arqueología, es algo que está despertando preguntas y tocando corazones. Algunos dicen que Dios podría estar moviendo las aguas otra vez. Y no es casualidad, el momento es demasiado preciso como para ignorarlo. Todo comenzó con un sonido, no fue un trueno, no fue una máquina, fue algo diferente, un ruido profundo, como si viniera desde lo más hondo de la tierra. Testigos lo describieron de muchas formas. Unos dijeron que parecía una trompeta lejana, otros que era como un suspiro de la tierra misma. Pero todos sintieron lo mismo, un escalofrío por dentro. Al principio, algunos expertos pensaron en explicaciones científicas. Tal vez era agua subterránea o movimientos en la tierra, pero no había terremotos, ni maquinaria, nada. Y es ahí donde todo se vuelve aún más misterioso. Algunos señalaron Apocalipsis 6, donde la ruptura del sexto sello desata una gran sacudida. Terremotos, cielos ennegrecidos y señales cósmicas que anuncian el juicio divino. ¿Podría el sonido del Jordán ser el primer temblor de esa profecía desarrollándose? Otros recordaron Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este gemido, escribió Pablo, no era aleatorio. Era la tierra clamando por redención, por liberación de la decadencia, por el regreso de su rey legítimo. Durante siglos, el río Jordán ha simbolizado nuevos comienzos. Es donde los israelitas entraron a la tierra prometida, donde Elías fue llevado en gloria y donde Jesús fue bautizado antes de comenzar su ministerio terrenal. Pero ahora algo está cambiando. El río que una vez marcó la transición divina puede estar anunciando cambio una vez más. ¿Es este el gemido del juicio o la trompeta del regreso? ¿Está el Jordán tratando de despertarnos antes de que sea demasiado tarde? Una cosa es segura, esta no es el final de la historia. Sigue observando. El río está hablando y lo que revela a continuación puede cambiar todo. Poco después de los reportes de sonidos inquietantes emanando del río Jordán, un equipo de buzos, explorando una zona previamente inexplorada cerca de las orillas sureñas, se topó con algo extraordinario. Enterrado bajo capas de sedimento y piedra, herméticamente encerrado en arcilla endurecida, había un contenedor sellado diferente a cualquier cosa descubierta previamente en el área. La carcasa exterior llevaba inscripciones y tallados con símbolos que se asemejaban estrechamente a la escritura hebrea antigua e imágenes asociadas con el sacerdocio y los ritos del templo. Tras una extracción y examinación cuidadosa, el contenedor de arcilla reveló su contenido. Un tesoro de monedas de oro brillante, anillos incrustados con piedras preciosas y, lo más notable, un pergamino desgastado preservado casi milagrosamente de la decadencia. El pergamino, escrito en hebreo temprano, asombró tanto a arqueólogos como a teólogos. Mientras que algunas porciones eran difíciles de traducir debido a la edad de la escritura y el desvanecimiento, emergieron frases que helaron el corazón. Una gran sacudida vendrá sobre la tierra, y el levantamiento del santo sacudirá la tierra y los cielos. Muchos eruditos especulan que el tesoro data del período del Segundo Templo, posiblemente escondido durante uno de los muchos asedios o invasiones de Jerusalén. El estilo de las monedas y los marcadores lingüísticos del pergamino apoyan este marco temporal. Pero otros creen que no es mera coincidencia que este mensaje oculto haya surgido ahora, en un tiempo cuando muchos sienten que estamos viviendo en los días predichos por la profecía. Los historiadores permanecen cautelosos, pidiendo más análisis, pero entre las comunidades cristianas y judías, la emoción es tangible.
¿Podría este pergamino haber sido preservado por intención divina para una generación situada al borde de un gran despertar espiritual o juicio final? Mientras las aguas del río Jordán retrocedían y la visibilidad submarina mejoraba, un equipo de arqueólogos hizo un hallazgo impresionante que pronto resonaría a través de comunidades históricas y espirituales. Incrustado dentro de capas de sedimento del río, oculto durante siglos bajo corrientes fluyentes y piedras cambiantes, yacía una colección de armas antiguas, puntas de lanza de bronce, puntas de flecha de hierro, hojas de espada fracturadas y restos de escudos destrozados. Aunque desgastadas y erosionadas por el tiempo, estos instrumentos de guerra aún llevaban las marcas grabadas de artesanía experta, símbolos de batallas olvidadas y guerreros perdidos hace mucho tiempo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El análisis preliminar de datación por carbono y metalúrgico sugiere que estas armas tienen más de 2000 años de antigüedad, probablemente originándose de las eras caóticas del reino israelita dividido, las invasiones asirias y babilónicas, o la revuelta liderada por Judas Macabeo. Algunas pueden incluso datar de los días del rey Saúl y el rey David, cuando la tierra estaba empapada de conflicto y definida por guerra impulsada por la fe. Su presencia en el río Jordán, una ubicación grabada para siempre en la memoria bíblica como un sitio de milagros, bautismos y cruces divinos, ha despertado curiosidad generalizada. ¿Qué estaban haciendo herramientas de muerte en un lugar asociado con vida, sanación y promesa? Han emergido varias teorías. Una postula que estas armas eran remanentes de un conflicto feroz y sangriento que tuvo lugar cerca del río, quizás uno ahora perdido para la historia. Otra interpretación más simbólica sugiere que las armas fueron arrojadas al río como un acto sagrado de rendición, reconociendo que la victoria última no pertenece a la fuerza del hombre, sino a la voluntad de Dios. Esto se alinea con rituales conocidos en los que guerreros ponían sus armas en aguas sagradas, confiando en el Señor como su verdadero defensor. El río Jordán siempre ha sido más que geografía. Es un lugar de pacto, un umbral entre exilio y herencia, un símbolo de nuevos comienzos. Fue aquí donde Josué llevó a los israelitas a la tierra prometida y donde Juan el Bautista preparó corazones para el Mesías. Algunos rabinos y teólogos cristianos ven significado profético profundo en este descubrimiento. Un rabino especuló que estas armas pueden haber sido rendidas antes de la batalla, como una ofrenda de confianza, guerreros depositando su dependencia en Dios. ¿Podrían estas reliquias oxidadas ser un mensaje del pasado a una generación en guerra consigo misma? ¿Un llamado a una vez más de poner las armas y regresar al que salva? El río habla. ¿Estamos escuchando? Comenzó sutilmente, una tensión en la atmósfera que solo los espiritualmente sensibles podían sentir. El sol colgaba inmóvil sobre el valle del Jordán, pero el aire se volvía más pesado con cada hora que pasaba.
Los pájaros guardaron silencio, los animales se inquietaron y luego el cielo se oscureció, no con una tormenta, sino con algo mucho más ominoso. Las nubes se reunieron como ejércitos sobre el río Jordán, y lo que siguió a continuación asombró a cada testigo ocular. Cayó lluvia, pero no lluvia como la conocemos, espesa, viscosa, roja. Los cielos lloraron, y la tierra fue testigo de lo que muchos ahora llaman un milagro moderno o un presagio aterrorizante. Esta no era lluvia manchada por polvo del desierto. Esta no era una tormenta de arena convertida en llovizna. No, esto cayó como sangre, cubriendo piedras, techos y las túnicas de aquellos demasiado lentos para buscar refugio. Las fotos y videos capturaron el aguacero carmesí, y en horas el término lluvia de sangre estaba en tendencia en todo el globo. Los científicos se apresuraron por respuestas. Algunos señalaron vientos ricos en minerales del norte de África. Otros citaron esporas de algas rojas. Sin embargo, aquellos que recolectaron muestras notaron algo escalofriante. No solo alto contenido de hierro, sino compuestos orgánicos no identificados, no clasificados, inexplicables. Era como si la lluvia llevara memoria, como si portara un mensaje. Luego vino la segunda ola. Mientras las nubes se separaban, los residentes vieron una transformación impactante. El río Jordán, una fuente de bendición donde Naamán fue sanado y Jesús mismo bautizado, comenzó a sangrar. Extensiones enteras se volvieron de un carmesí profundo. Las autoridades locales lanzaron investigaciones, nada concluyente, sin contaminantes conocidos, sin muertes masivas de peces, sin patrones típicos de floración de algas. Lo que quedó fue un río corriendo rojo y un eco inconfundible de las Escrituras. Éxodo 7:20-21. Moisés alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Algunos dicen que estas son coincidencias naturales, pero otros escuchan algo más. Un patrón divino repitiéndose a través de generaciones, un llamado al arrepentimiento, un gemido de la creación. Romanos 8:22 nos recuerda: toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Podría la tierra misma estar intercediendo? ¿Podría el Jordán, sagrado desde los días de Josué y Juan el Bautista, servir ahora como una señal profética? Las plagas de Egipto comenzaron con sangre y ranas. Apocalipsis termina con sangre y fuego. Lo que estamos presenciando puede no ser una repetición, sino un reflejo. Dios está hablando. La pregunta es: ¿estamos escuchando? Lo que viene después podría ser aún mayor. Mantente alerta. Las señales se están multiplicando, y cuando los ríos de misericordia comienzan a fluir con advertencias de juicio, es tiempo para que los fieles se levanten, oren y se preparen. Estas no son meras coincidencias, son señales convergentes, sonidos misteriosos resonando desde aguas sagradas, tesoros enterrados revelando mensajes proféticos, armas antiguas desenterradas en el río del bautismo, y lluvia roja como sangre convirtiendo el Jordán en un río de advertencia. Una por una, estos descubrimientos forman una cadena que conecta el juicio pasado con el cumplimiento futuro. Esto no es solo sobre arqueología, esto es sobre revelación. Lo que estuvo largo tiempo oculto bajo el Jordán ahora está emergiendo, y con ello un llamado urgente al discernimiento. Desde el tiempo de Josué hasta el ministerio de Juan el Bautista, el río Jordán siempre ha marcado momentos de transición divina. Ha simbolizado limpieza, sanación y transformación. Pero ahora ese mismo río parece estar declarando algo más solemne, algo final,
Un cambio está sucediendo, un velo se está levantando, el silencio se está rompiendo. Apocalipsis 22:10 declara: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Podría ser que el suelo mismo y las aguas de la Tierra Santa están obedeciendo este mandato, desellando lo que Dios una vez ocultó para tal tiempo como este. No debemos endurecer nuestros corazones como Faraón. No debemos tratar estos eventos como espectáculo. Estamos siendo advertidos, estamos siendo convocados al arrepentimiento, a la santidad y a la preparación. Mientras estos ecos proféticos se alzan del Jordán, la pregunta no es ¿qué está sucediendo?, sino ¿estamos listos? Porque el río no ha terminado de hablar y la próxima señal puede venir rápidamente. Despertemos, vigilemos y seamos contados entre aquellos que reconocen la temporada de la visitación de Dios. Señor Dios Todopoderoso, nos paramos en reverencia ante tu majestad, temblando ante las señales que estás revelando en nuestra generación. Los ríos murmuran tus advertencias, el suelo bajo nosotros gime por redención, y el cielo arriba testifica de tu pronto regreso. Tú no estás silencioso, Señor. Estás hablando a través de la creación, a través de la profecía y a través de estas revelaciones misteriosas. Abre nuestros ojos, Padre, para que podamos ver no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Remueve todo velo de complacencia, sacúdenos de nuestro letargo. No permitamos ser como aquellos que se burlaron de Noé antes del diluvio, sino como aquellos que tiemblan ante tu palabra. Prepara nuestros corazones, purifica nuestras vidas, posiciona nuestros espíritus para lo que viene. Permítenos caminar en santidad con lámparas ardiendo y aceite rebosando. Que seamos como las vírgenes sabias, alertas, expectantes y listas para encontrar al novio. Guárdanos contra el miedo, pero despierta en nosotros una urgencia santa, que nuestras vidas hagan eco de tu verdad en esta hora tardía, y que seamos contados entre aquellos que vencen por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Aún así, Señor Jesús, ven pronto. En tu nombre poderoso oramos. Amén. El río Jordán ya no está silencioso. Se está convirtiendo en una voz profética. Lo que una vez se dividió bajo el comando de Josué para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, puede estar dividiéndose de nuevo, no con agua subiendo y bajando, sino con advertencia divina resonando a través de las edades. En los días antiguos, el Jordán era un lugar de milagros. Era donde Elías fue llevado en un torbellino. Era donde Naamán, el leproso, se sumergió 7 veces y fue sanado. Era donde Juan bautizó a Jesús y los cielos se abrieron. Y ahora, mientras fenómenos inusuales estallan a lo largo de sus orillas, sonidos inexplicables, artefactos misteriosos, lluvia del color de la sangre, no podemos evitar preguntarnos si este río santo está una vez más preparando el camino para algo extraordinario. Jesús mismo nos advirtió de tales días. En Mateo 24 dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Hoy esos dolores de parto están creciendo más fuertes y más frecuentes. Desde pandemias hasta disturbios políticos, desde desastres naturales hasta colapso moral, las señales nos rodean. Pero lo más alarmante es cómo la naturaleza misma está participando en la proclamación. El Éufrates, que el libro de Apocalipsis dice que se secará para preparar el camino para los reyes del oriente, Apocalipsis 16:12, efectivamente se está encogiendo. El Jordán, históricamente un río de paz y promesa, ahora retumba con lo que algunos describen como toques de trompeta.
El monte del templo, el epicentro espiritual de la profecía, está una vez más en el corazón de las tensiones globales. Todas estas cosas están convergiendo no aleatoriamente, sino con propósito. Estas no son coincidencias, son pistas divinas. Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación no es pasiva, está clamando. Los ríos, los cielos, la tierra misma bajo nuestros pies están haciendo eco de la cuenta regresiva del cielo. Dios está hablando no solo a través de su palabra, sino a través de su mundo. No debemos estar asustados, sino despiertos. Estas señales no están destinadas a paralizarnos, sino a prepararnos. El mismo Dios que dividió el Jordán para liberación, ahora está permitiendo que retumbe con profecía. El mismo Dios que juzgó a Egipto con sangre y ranas, está sacudiendo las naciones de nuevo. Y así como Jesús una vez entró en esas aguas para comenzar su misión terrenal, regresará pronto para cumplirla. Esto ya no es sobre curiosidad o especulación, es sobre preparación, es sobre urgencia. El Jordán está hablando, el Éufrates se está retirando, el Rey viene. Que todo creyente se levante, que toda lámpara sea llenada, que todo corazón sea santo. La trompeta no solo está sonando en el cielo, está resonando a través de la tierra. ¿Estamos escuchando? Deja que esta verdad arda en tu corazón y nunca sea olvidada. Jesús viene de nuevo, no como un siervo sufriente, no como el cordero llevado al matadero, sino como el león de Judá, el Rey de reyes, el Señor de señores. El que una vez caminó por los caminos polvorientos de Galilea, que fue bautizado en el río Jordán por Juan, que lloró sobre Jerusalén, pronto regresará no en debilidad, sino en gloria y poder incomparables. El mundo se oscurece día a día, la moralidad es burlada, la verdad es torcida, la fe es probada. Pero no estamos sin esperanza. Porque el mismo Jesús, que ascendió a los cielos desde el Monte de los Olivos, descenderá una vez más. Exactamente como Hechos 1:11 proclama: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cuáles son las señales de su venida? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El Éufrates se seca, el Jordán tiembla y fluye rojo. Sonidos extraños llenan el aire, como el toque de trompetas antiguas. Huesos y armas son descubiertos desde debajo de la tierra. Estas no son meras coincidencias, son heraldos, son susurros proféticos desde el trono de Dios. La tierra se está agitando, los cielos están observando, y la iglesia debe estar lista. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Ahora no es el tiempo para dormir. Ahora no es el tiempo para cristianismo casual. Ahora es el tiempo para arrepentirse, regresar y prepararnos. La trompeta sonará, las nubes se separarán, y el Hijo del Hombre aparecerá con poder y gran gloria. Y en ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. La primera vez que vino, el mundo apenas lo notó. Un niño nacido en un pesebre, una entrada silenciosa. La próxima vez, todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Vendrá montando sobre las nubes, su túnica teñida en sangre, su nombre llamado Fiel y Verdadero. Juzgará las naciones y reinará desde Jerusalén. Lo que vemos desarrollándose a nuestro alrededor hoy, ya sea en los ríos, los cielos o los corazones de muchos, no es solo historia repitiéndose, es destino acelerándose.
Estamos presenciando las páginas finales de la profecía girando ante nuestros ojos. Así que te invitamos. Vigila con nosotros, ora con nosotros, prepárate con nosotros, permanece con lámparas llenas y corazones ardiendo. No seas encontrado desprevenido, el novio viene y el clamor de medianoche ya está sonando. Que toda alma que tenga oídos oiga, he aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Aún así, ven Señor Jesús, ven pronto. La ascensión de Jesucristo al cielo asombra la mente humana. Es una exhibición terrible de la gloria, grandeza y majestad del poder de Dios. El Hijo Eterno de Dios, habiendo tomado la carne de la humanidad, ahora asciende al trono celestial para sentarse a la diestra del Padre. Jesús entra en la morada de la casa del Padre, donde vive para siempre hasta las edades de las edades. En esta ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, todos somos invitados a participar de la fiesta de bodas del Cordero. Pero, ¿cómo ascendemos al cielo? La respuesta es tan simple como paradójica. Para ascender al cielo, debemos abrazar el descenso, porque es solo cuando somos humildes que Dios nos levanta al cielo. Hay tres partes en esta verdad espiritual. Primero, reconocer que no podemos llegar al cielo por nuestra cuenta. El Evangelio para la solemnidad de la ascensión muestra esto claramente. Cuando los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo, inmediatamente fueron al templo y ofrecieron alabanza a Dios. Lucas 24:53. ¿Por qué? Porque estaban asombrados. Ascender al cielo no es algo que los discípulos puedan hacer. Reconocen sus limitaciones. Son débiles, humanos, pecadores e impotentes, mientras que Dios es fuerte, divino, lleno de amor y omnipotente. Segundo, debemos abrazar el descenso. La vida ordinaria de todos los días enfáticamente no es el cielo. Puede ser mundana, aburrida, repetitiva, difícil y llena de sufrimiento. La oración puede no estar llena de consolación. Vamos al mismo trabajo todos los días. Siempre hay personas que nos molestan. Podemos querer ver televisión, pero tenemos que hacer tareas en su lugar. La vida es a menudo difícil. La vida normal parece más baja que las glorias exaltadas del cielo. Eso es porque lo es. Los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Romanos 8:18. Como dice San Pablo, de hecho es a menudo cuando abrazamos los sufrimientos del momento presente que Dios revela su gloria a nosotros y nos prepara para las glorias venideras. Finalmente, es importante reconocer que Dios levanta a los humildes. Si todo lo que hacemos es reconocer que no podemos ir al cielo por nuestra cuenta y que la vida es difícil, inevitablemente desesperaremos. Pero esta última parte de la historia es un recordatorio constante de que cualquier momento de angustia y dificultad puede transformarse en una causa para fe y esperanza en el Señor resucitado. Para ver esto, uno solo necesita recordar las líneas iniciales del Magnificat de la Santísima Madre. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1:46-48. Dios es misericordioso con los humildes, es salvador de los humildes. En contraste, Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Somos criaturas humanas caídas. No podemos elevarnos a Dios en nuestros términos, pero podemos abrazar a nuestro Salvador. La persona de Jesucristo nuestro Señor se apresura hacia nosotros en nuestra humanidad quebrantada, en nuestra soledad, asegurándonos que bienaventurados son verdaderamente los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La ascensión de Jesucristo al cielo debe ser causa de gran gozo para nosotros. Donde nuestro Señor ha ido por su cuenta, puede llevarnos con Él. Pero podemos sorprendernos al descubrir que el camino hacia arriba es hacia abajo.
El evangelio legalista es un identificador dentro del cristianismo que señala una fusión de la ley y el evangelio. La práctica de combinar la ley y el evangelio, sin embargo, ha existido desde los primeros días de la Iglesia. El culpable es una hermenéutica centrada en el hombre, interpretación bíblica centrada en sí mismo y lo que puede hacer para su salvación. Una persona trata de agradar a Dios o mantener su lugar en el reino de Dios a través de la obediencia a la ley o buenas obras. Cuando un pastor reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero predica que el hombre debe hacer buenas obras para ganar y o mantener su lugar en el cielo, eso es evangelio legalista. Se necesita un ojo agudo y un corazón discernidor para darse cuenta cuando un pastor o maestro está enseñando evangelio legalista, porque como humanos, naturalmente deseamos desempeñar un papel en nuestra salvación y santificación. Los predicadores del evangelio legalista a menudo hacen preguntas como: ¿estás obedeciendo lo suficientemente bien para ser considerado un cristiano legítimo? ¿Estás tomando tu fe lo suficientemente en serio? ¿Te estás arrepintiendo lo suficiente? Estos son todos cuantificadores nebulosos que basan nuestra seguridad en nuestro desempeño en lugar de lo que Cristo ha hecho. El término evangelio legalista está en tendencia porque este tipo de predicación está creciendo. Además, la práctica está siendo descubierta más mientras estudiantes bíblicos sabios y discernidores y pastores exponen este manejo incorrecto de la palabra de Dios. Fusionar la ley y el evangelio promueve una doctrina contraria a lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Romanos 16, 17, 18. ¿Qué es la ley? Cuando piensas ley, piensa comando, piensa hacer, piensa justicia, que es la ley moral de Dios, y lo que se requiere para que una persona sea justa ante Él por su propio esfuerzo u obras. La ley son una ecuación de todo o nada, o guardar la ley según el estándar de Dios o estar sujeto a su ira. Sin embargo, debemos reconocer que la ley misma es buena, porque fluye de la naturaleza perfecta y justa de Dios. La ley fue diseñada para decirnos quién es Dios y revelar su justicia. El problema es que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ningún humano puede cumplir los requisitos de la ley según los estándares exactos de Dios. Pablo nos dice claramente en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no puede salvarnos. Punto. ¿Qué es el evangelio? Cuando piensas evangelio, piensa gracia. Romanos 5:9, Douglas Corintios 5:17, 21. Piensa buenas noticias, piensa hecho. Según la Biblia, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 1 Reyes 8:46, Romanos 3:23. Sin embargo, en Romanos 6:23, Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo llegamos a ser obsequiados por Dios con vida eterna? 1 Juan 5:11, 13. En el principio, Dios creó un hombre y una mujer perfectos, Adán y Eva. El pecado entró a través de Satanás, un ángel caído que indujo a la primera pareja a transgredir la directiva de Dios a Adán. Y así, por Adán, todos los hombres son pecadores que necesitan un Salvador. Porque el hombre no puede, en su estado pecaminoso, redimirse a sí mismo. Jesucristo, como el segundo Adán, tuvo éxito donde Adán falló. Él es Dios encarnado en su perfección y en su justicia. Nadie más que Él podía salvar a la humanidad de su estado caído. Nació de una virgen, vivió una vida sin pecado en la tierra, murió en la cruz para justificarnos, resucitó en resurrección y está vivo para siempre como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Todos los que se rindieron a Él en reconocimiento lleno de fe de quiénes son y quiénes Él son salvos de la ira justa de Dios. Pablo, inmediatamente después de decirnos que todos han pecado, escribe esto sobre nosotros siendo justificados como regalo por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 24, 26. El Evangelio es la obra de gracia de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo por el poder de su Espíritu. Mientras lees la Biblia, puedes ver cómo todo apunta a Cristo y su gracia. Somos salvos por gracia sola, a través de fe sola, en Cristo solo. No hemos hecho nada, ni podemos hacer algo para merecer su favor para salvación. Él lo ha hecho todo. Sí, todavía somos pecadores, pero en Cristo el pecado ya no tiene poder condenatorio sobre la vida de un creyente. Romanos 8. ¿Qué significa combinar la ley con el Evangelio? Aunque son complementarios, la Biblia enseña una distinción definida entre la ley y el Evangelio. Cuando combinamos los dos, estamos anulando el Evangelio como si creyéramos que el Evangelio está incompleto sin nuestras obras. Básicamente, es decir que la persona y obra de Cristo son inadecuadas. La ley revela el pecado. Romanos 3:27. La ley revela la justicia de Dios. Romanos 3, 21, 26. Podríamos preguntar, ¿no se supone que aún tratemos de obedecer la ley? El uso correcto de la ley sirve como guía para nuestra santificación, la vida cristiana, pero no es la fuente de nuestra justificación. En la carta de Pablo a la iglesia gálata, él apunta a los falsos maestros que enseñaron que la circuncisión debe añadirse a su fe. Esos falsos maestros estaban añadiendo al Evangelio, y eso no era Evangelio en absoluto, porque la carga estaba en sus obras. Si los gálatas hubieran seguido a los falsos maestros, y algunos lo hicieron, Gálatas 3:1, habrían sido llevados de vuelta a una vida basada en obras, en lugar de vivir vidas apoyándose en la gracia de Dios a través de Jesús. Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es el Evangelio, pero Dios nos dio su historia redentiva en una narrativa continua. El Señor Jesucristo permea la totalidad de las Escrituras y la necesidad de su gracia es obvia mientras leemos cómo nadie podía o puede guardar la ley. Cuando el Señor Dios estableció los mandamientos, Éxodo 20, sabía que romperían su ley y pacto. Y les dijo esto a las personas a través de Moisés, Deuteronomio 28:45. ¿Cómo puedo saber si mi pastor está predicando evangelio legalista? Todo maestro de la Biblia es responsable de dividir correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Los pastores, debido a su papel como supervisores y pastores de los rebaños de Dios, tienen mayor responsabilidad. Santiago 3:1. Por lo tanto, si un pastor predica evangelio legalista contrario a lo que Jesús o los apóstoles enseñaron, debe ser anatema. Gálatas 1:8. El Señor Dios toma el manejo de su palabra con la máxima importancia. Si un pastor predica evangelio legalista, promoverá una salvación basada en obras, donde las personas necesitan obedecer los comandos de las Escrituras, no solo para asegurar su salvación, sino para mantenerla. Cuando un pastor predica salvación basada en obras, su congregación es llevada a cuestionar su salvación, porque sus obras nunca están a la altura. Las personas, por lo tanto, miran a su desempeño personal para guardar la ley como su medida de seguridad en lugar de a Jesús y su gracia.
Si sales de tu servicio dominical desanimado porque sientes que nunca puedes hacer lo suficiente para ser salvo o estar seguro de tu salvación, podrías ser víctima de un predicador de evangelio legalista. La aparición de ranas en un río que se vuelve rojo establece un paralelo directo y escalofriante con las plagas de Egipto descritas en el libro de Éxodo. Éxodo 7, 20, 21. Moisés alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, y los peces que había en el río murieron. Éxodo 8, 2, 6. Si no los dejas ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas. Estas fueron la primera y segunda plagas enviadas por Dios para confrontar a Faraón y despertar a una nación endurecida. Ambas señales claras de advertencia divina y juicio. Lo que hace esto significativo hoy: si las ranas están apareciendo de manera no natural en un río como el Jordán o el Éufrates se está volviendo rojo, estas señales no son solo anomalías biológicas, pueden ser ecos espirituales. Muchos creyentes y eruditos bíblicos interpretan tales ocurrencias como la manera de Dios de recordarnos su poder y llamarnos de vuelta al arrepentimiento, tal como lo hizo en Egipto. ¿Es lo mismo que las plagas de Egipto? No exactamente lo mismo, pero son profundamente simbólicas. Estas señales pueden ser reflejos proféticos, patrones que se repiten enviados no para aterrorizar, sino para despertar a un mundo que se aleja de la verdad. Y en Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen en formas aún más aterradoras, pero esta vez como parte del juicio final. Si estas señales están apareciendo de nuevo, ¿qué está tratando de decir Dios? Es un tiempo para oración, reflexión y preparación. La Biblia deja claro que Dios siempre advierte antes de actuar. Padre Celestial, tú eres el Dios que dividió el mar y calmó la tormenta. Partiste el Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar hacia la promesa. Abriste los cielos sobre sus aguas y declaraste a tu Hijo Jesús, el Cordero amado que quita el pecado del mundo. Ahora, Señor, estás hablando de nuevo a través de ríos que se vuelven rojos, a través de ranas que se alzan de la tierra, a través de tesoros antiguos y señales sagradas. Estás llamando a tu pueblo una vez más, no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, venimos ante ti con reverencia. Fortalécenos cuando nos sentimos débiles. Despierta nuestros espíritus cuando nos alejamos hacia la complacencia. Guárdanos del miedo y ánclanos en la verdad. Ayúdanos a ver tu mano en estas señales, no como coincidencias, sino como recordatorios divinos. No permitamos ser como Faraón, cuyo corazón se endureció. No permitamos ser como el mundo en los días de Noé, distraídos, engañados y desprevenidos. En su lugar, haznos como las vírgenes sabias con lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras distracciones, de nuestra indiferencia. Pedimos un derramamiento fresco de tu Espíritu. Revívenos, rellénanos, restáuranos y úsanos para brillar tu luz en la oscuridad que se acumula. Prepara a tu novia, Jesús, que seamos santos como tú eres santo, que anhelemos tu regreso y que caminemos en fe, no en miedo, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria, en el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo. Amén. El Jordán se está secando. El Éufrates se está retirando. Aguas que una vez dieron vida ahora se están retrayendo, revelando misterios antiguos, ocultos largo tiempo bajo barro y piedra, huesos, ruinas, símbolos y señales, todos alzándose al unísono. Estos ríos, centrales a la historia bíblica, están hablando de nuevo, pero esta vez su mensaje es más fuerte, más claro y más urgente que nunca. El mundo natural se está alineando con lo sobrenatural. Lo que una vez fue metáfora se está volviendo manifestación,
El mundo no solo se está desenmarañando, se está desvelando, desvelando la verdad de las Escrituras, desvelando el cumplimiento de la profecía, desvelando las últimas grandes advertencias del cielo. Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, las personas ignoraron las advertencias, vivieron casualmente, se rieron de la profecía hasta que la lluvia cayó y fue demasiado tarde. Hoy la historia se repite, los ríos se vuelven rojos, las ranas enjambran las orillas, criaturas extrañas emergen a la superficie, iglesias antiguas y tesoros resurgen del suelo, y aún muchos se niegan a ver. Pero las señales se están multiplicando, las profecías están cobrando vida. Desde el Jordán hasta el Éufrates, la tierra se está sacudiendo y Dios está llamando. Él no está silencioso, es misericordioso, y lo suficientemente misericordioso para enviar señales antes del juicio final. La plaga de ranas, el agua convertida en sangre. Estos no son solo ecos del pasado de Egipto. Son vistas previas del futuro de Apocalipsis. Los juicios de trompeta no están lejos, las puertas espirituales se están abriendo. La oscuridad y la luz están comenzando a separarse, mientras el mundo se prepara para el regreso de su Rey legítimo. Estamos viviendo en días proféticos. Este no es el tiempo para el miedo, es el tiempo para la fe, es el tiempo para regresar, arrepentirse, despertar. El cielo está emitiendo una invitación final. La puerta del arca aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Pronto los cielos se dividirán, el Rey cabalgará, y todo ojo lo verá. Algunos se regocijarán, algunos temblarán, pero todos sabrán que Jesucristo es Señor, el Rey viene. ¿Estarás listo? Cada uno, desde las armas de bronce y hierro hasta el tesoro desenterrado, la aparición súbita de ranas, el regreso de peces bíblicos, el descubrimiento de iglesias antiguas y la transformación de las aguas del río en torrentes rojos sangre, lleva un peso mucho mayor que mera arqueología o coincidencia. Estos no son anomalías aisladas. Están haciendo eco de las páginas mismas de las Escrituras. Señales, símbolos, advertencias. Estamos viviendo en un tiempo cuando la profecía ya no es solo un pronóstico futuro. Se está convirtiendo en nuestra realidad presente. Lo que la Biblia predijo hace miles de años, ahora se está manifestando ante nuestros ojos. El río Jordán, que una vez se dividió para permitir que el pueblo de Dios cruzara a la tierra prometida, ahora se está dividiendo con propósito de nuevo, esta vez para revelar verdad, agitar corazones y despertar a las naciones. Este río sagrado es más que geografía. Es un recordatorio divino, una alarma profética sonando en el desierto de un mundo distraído. Es un GPS espiritual recalibrando nuestra atención de vuelta al pacto de Dios, de vuelta a su palabra y hacia adelante hacia el cumplimiento de sus promesas. El Jordán nos está llamando a recordar quién es Él y a realinear nuestras vidas con su reino venidero. Dios no está silencioso, su voz está en el trueno, su firma está en la lluvia. Sus advertencias están talladas en piedra, escritas en aguas del color de la sangre y susurradas por la tierra temblorosa. Él está hablando a través de la naturaleza, a través de señales, a través de las Escrituras, a través del Jordán. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos preparados? La evidencia está en todas partes y ya no está solo escrita en textos antiguos. Está fluyendo en ríos, cayendo del cielo y alzándose del suelo. ¿Seguiremos caminando como si nada estuviera pasando? ¿O abriremos nuestros corazones y responderemos antes de que sea demasiado tarde? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un Dios existiendo en tres personas eternas.
La verdad completa de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectual, pero la aceptamos por fe porque es enseñada en la Biblia. Según la Biblia, hay un Dios, Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:6, y este Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 2 Corintios 13:14. Cada persona de la Trinidad es coigual y coeterna. Nadie es inferior a otro. Juan 1:1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza. Como lo expresa el credo atanasiano, en esta Trinidad nadie es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y así debemos adorar la Trinidad en unidad y el un Dios en tres personas. Con esa base podemos mirar quién es Dios el Padre. Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Es un espíritu personal infinito, Juan 4:24, y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto a su Hijo, Juan 3:16-17, como a su pueblo escogido, Éxodo 4:22-23, 1 Corintios 1:3. Dios el Padre no es ni masculino ni femenino, pero se refiere a Él en las Escrituras con pronombres masculinos. Esto retrata su cercanía paternal a su pueblo, así como su papel autoritativo como Dios. Algunos pasajes de las Escrituras describen a Dios el Padre usando imágenes femeninas, mostrando su cuidado tierno y preocupación por su pueblo. Isaías 66:13, Mateo 23:37. Aunque Dios el Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o al Espíritu, sí sirve como la cabeza funcional de la Trinidad. Dios, el Padre, es quien dirige la voluntad tanto de Dios el Hijo como de Dios el Espíritu, ambos de los cuales se someten voluntariamente a Él en un nivel funcional para cumplir la voluntad de Dios. Juan 14:24-26, 20-21. Dios el Hijo es eternamente engendrado por Dios el Padre y es enviado solo de Él. Juan 17. Mientras que Dios el Espíritu procede de Dios el Padre a través del Hijo. Juan 15:26. Como la cabeza funcional de la Trinidad, Dios el Padre puede entenderse como el autor de todos los actos de Dios. Dios el Padre es quien creó los cielos y la tierra. Génesis 1:2. Y lo hizo a través de Dios el Hijo por el poder de Dios el Espíritu. Génesis 1:1-2. Colosenses 1:16. Él es la fuente de todos los otros actos divinos, incluyendo elección, llamado, salvación, santificación, glorificación y más. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A través de su vida y ministerio, Jesús regularmente enseñó a sus seguidores quién es Dios el Padre y cómo es. Las narrativas del Evangelio entonces nos dan la imagen más clara de quién es Dios el Padre. Se nos dice que Dios es un Padre que ama profundamente a sus hijos. Juan 16:27, que debe ser orado. Mateo 6:6, que es la fuente de salvación para todos los que vienen a través de Jesús. Juan 14:2-6, y que tiene una voluntad que debe ser buscada. Juan 6:38. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, un Padre bueno, perfecto y amoroso. Los padres humanos pueden fallarnos, pero tenemos un Padre en el cielo que nos ama con un amor perfecto e incondicional. Jesús nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Existe en unidad eterna y misteriosa con el Hijo y el Espíritu Santo como una divinidad, y es la fuente de todo en existencia. Los adventistas del séptimo día abrazan lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, el Padre Todopoderoso, benevolente y conocedor. Dios el Padre Eterno es el Creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor constante y fidelidad.
Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también los del Padre. Génesis 1:1, Deuteronomio 4:35, Salmo 110, 1:4, Juan 3:16, 4:9, 1 Corintios 15:28, 1 Timoteo 1:17, 1 Juan 4:8, Apocalipsis 4:11. Dios es nuestro Padre en el cielo y nosotros somos sus hijos. Así como los padres humanos aman a sus hijos, así Dios nos ama. Pero a diferencia del amor de nuestros padres terrenales, su amor es perfecto. Él te ama incluso más de lo que tus padres terrenales jamás podrían. Es increíble pensar que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, nos llamaría sus hijos. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. 1 Juan 3:1. Dios es Padre de los huérfanos. Es una realidad triste en nuestro mundo pecaminoso que algunas personas estén sin un Padre terrenal que los ame y proteja como debería. Si tienes un Padre que ha herido tu alma, puedes estar seguro de que tu Padre celestial nunca te decepcionará. El amor de Dios es perfecto y su gracia y misericordia nunca se agotan. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4:18. Dios es el Padre de Jesús. No solo es Dios el Padre, tu Padre celestial, sino que también es el Padre de Jesús. Según la Biblia, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y vemos que Jesús llamó a Dios su Padre, Abba, que significa Padre en arameo, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Dios es el creador y sustentador de la vida. En el principio, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Deseaba una relación con ellos, muy parecido a como un padre se siente hacia su bebé recién nacido. Dios formó a los humanos a su propia imagen, diferenciándonos de cualquier otra cosa viviente en la tierra. Es verdad que no sabemos cómo se ve Dios, así que su imagen se define por quién es. Él nos otorga algunos de sus atributos clave. Esto significa que somos seres inteligentes y conscientes, con la capacidad de elegir nuestras propias acciones y lealtades, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Sí, hemos usado esta libertad para ir frecuentemente por nuestros propios caminos en lugar de los de Dios. Pero el hecho permanece que no somos robots operando en un programa. Dios nos dio nuestras propias mentes individuales y somos capaces de conocer a Dios y conocer sus planes. Ninguna otra criatura en este universo lleva esta imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Dios habló el mundo a la existencia. Como el Creador, nuestro Padre Dios habló y todo lo que existe llegó a ser. No hay nada en este mundo que Dios no creara. Él es el creador de todas las cosas. Solo Dios puede hablar algo a la existencia de la nada. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33:9. Crear al hombre fue un acto íntimo diferente de todos los otros actos de creación. Dios creó al hombre a su propia imagen con una intención amorosa y relacional. Se arrodilló y sopló aliento de vida en las narices de Adán. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria?
Dios es Dios, nuestro Padre y Creador. Estamos sujetos a su autoridad porque Él nos hizo y nos obsequió la existencia. Cuando habla, haríamos bien en escuchar. La palabra de Dios es poderosa y Él es todo lo que es santo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. ¿Pero qué significa temer a Dios y darle gloria? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Por tanto, el Señor nuestro Dios nos mandó que cumpliésemos todos estos estatutos y que temiésemos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio 6:24. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 19:23. Y porque Él es Dios, solo tiene sentido reverenciarlo. Se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Le mostramos respeto a Dios y reconocemos su soberanía definitiva al dedicarnos a estudiar sus palabras en la Biblia y entender sus preceptos. Esto nos ayuda a reconocer nuestra pecaminosidad e inadecuación, nuestra necesidad de un Salvador. A cambio, Él nos dará sabiduría. Por lo cual, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28-29. ¿Cómo Dios se relaciona con nosotros, sus hijos? Dios el Padre desea tener una relación con cada uno de nosotros. Ama a sus hijos con amor eterno y quiere pasar tiempo contigo. Solo imagina, el Dios del universo no solo quiere que sepas sobre Él, quiere que lo conozcas. Pero ¿cómo puede un ser humano realmente conocer a Dios? Piensa en cuando conoces a alguien por primera vez. Se hacen preguntas mutuamente, observan los comportamientos del otro, hacen cosas juntos. Ya sea algo en lo que están trabajando juntos, algo que ambos disfrutan hacer, o tal vez se están ayudando mutuamente. A través de esto pueden conocerse profundamente mientras atraviesan la vida juntos. Y sin embargo, con Dios como nuestro Padre, podemos conocerlo de maneras poderosas, y Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Es por eso que podemos venir a Él con absolutamente cualquier cosa en nuestros corazones. Dios está atento a cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros deseos. La Biblia habla de cómo Él conoce el número de cabellos en nuestras cabezas, Lucas 12:7, y cómo nos conocía incluso antes de nacer, Jeremías 1:5. Incluso sabe lo que nos molesta antes de que oremos por ello, Mateo 6:8. Uno de los descubrimientos más extraordinarios del área son los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos antiguos desenterrados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de Qumrán, a lo largo de las costas noroccidentales del Mar Muerto. Estos rollos, que datan de hace más de 2000 años, proporcionan las copias más tempranas conocidas de textos bíblicos. Junto con libros de la Biblia hebrea, incluyen escritos apócrifos y documentos sectarios, ofreciendo perspectivas profundas sobre las creencias y vidas diarias de las antiguas comunidades judías. Investigaciones arqueológicas adicionales han rastreado actividad humana a lo largo del río Jordán hasta tiempos prehistóricos. Restos fosilizados sugieren que los humanos tempranos habitaron las orillas del río hace hasta 60.000 años.
Estos pobladores antiguos cazaron animales grandes como uros usando herramientas primitivas, desafiando asunciones largamente sostenidas sobre técnicas de caza tempranas. La evidencia también apunta a su capacidad para cocinar y consumir peces grandes del lago Jula, destacando el papel del río en la migración humana temprana de África al Levante. Cerca del río Jordán, en un sitio llamado Khirbet el Makatir, los arqueólogos han desenterrado fragmentos de cerámica que datan de la Edad de Hierro temprana, un período vinculado al éxodo de los israelitas de Egipto, como se describe en la Biblia. Junto con estos artefactos, los investigadores también han encontrado muros de piedra bajos, probablemente usados como corrales para animales, sugiriendo la presencia de un grupo nómada. Algunos eruditos especulan que estos hallazgos pueden estar conectados con los hebreos, planteando más preguntas sobre la autenticidad histórica de la narrativa del Éxodo. Otro descubrimiento extraordinario en Jordania es la antigua ciudad de Petra, tallada en los acantilados de arenisca roja de la región hace más de 2000 años por los nabateos. También conocida como Batra en árabe, Petra fue un centro importante de un reino árabe durante las eras helenística y romana. La ciudad se asienta en una meseta elevada intersectada por el Wadi Musa, el Valle de Moisés, que según la tradición es donde Moisés golpeó una roca para producir agua milagrosamente. Rodeada por imponentes acantilados de arenisca roja, púrpura y amarillo pálido, Petra ha sido celebrada durante mucho tiempo por su belleza impactante. La frase «la ciudad rosa roja, la mitad de vieja como el tiempo», acuñada por el erudito inglés del siglo XIX, John William Burgon, captura su atractivo atemporal. Hoy, la ciudad cercana de Wadi Musa sirve como puerta de entrada para visitantes ansiosos de explorar la rica historia de Petra. En tiempos antiguos, Petra era conocida como Sela en textos bíblicos antes de adoptar su nombre griego que significa roca. La evidencia arqueológica revela que la actividad humana en el área se remonta a los períodos paleolítico y neolítico, alrededor del 1200 a.C. A los edomitas se establecieron en Petra y siglos después los nabateos, una tribu árabe, tomaron control, transformándola en su capital. En el 312 a.C., la ciudad resistió un ataque de las fuerzas seleucidas que finalmente fallaron en conquistarla. Bajo el dominio nabateo, Petra floreció como un centro importante del comercio de especias, conectando China, Egipto, Grecia e India. Este éxito comercial llevó a un boom demográfico, con estimaciones sugiriendo que Petra albergó entre 10.000 y 30.000 personas durante su apogeo. Una visita a Petra es un viaje inolvidable a través del tiempo. Mientras te abres camino a través del Sik, un cañón estrecho y serpenteante, se siente como entrar en otro mundo. Las imponentes paredes rocosas gradualmente dan paso, revelando la vista inspiradora del tesoro, el monumento más icónico de Petra. Esta estructura grandiosa e intrincadamente tallada una vez se creía que ocultaba riquezas escondidas, pero a pesar de ser una tumba, su magnificencia permanece incomparable. Sin embargo, el tesoro es solo el comienzo de las maravillas de Petra. Mientras exploras las ruinas extensas de la ciudad, entras en un mundo donde la historia y la arquitectura se mezclan sin problemas. Más que solo un asentamiento, Petra era un centro comercial próspero, su prosperidad reflejada en las fachadas intrincadas y estructuras imponentes que aún se mantienen en pie hoy. El arte de los nabateos es evidente en cada rincón de esta antigua metrópolis. El gran templo, dedicado a sus dioses, era un centro de vida religiosa, albergando ceremonias y rituales. Alto en la cima de una montaña se asienta el monasterio, ofreciendo vistas impresionantes del paisaje abajo. Aunque el tiempo lo ha desgastado, su grandeza aún insinúa su probable significado sagrado.
Las tumbas reales, talladas con precisión notable en los acantilados, fueron los lugares de descanso final de la élite nabatea. Entre ellas, la llamada tumba urna se destaca, su tallado masivo en forma de urna extendiéndose a través de más de 100 millas cuadradas, un testimonio de la artesanía magistral de los artesanos de Petra. En su apogeo, la ciudad albergó una población estimada de 30.000 personas, una cantidad asombrosa para su tiempo. Más allá de sus maravillas arquitectónicas, Petra muestra el ingenio de sus constructores a través de un sistema avanzado de gestión de agua de canales, cisternas y presas que permitió a la ciudad florecer en el duro ambiente desértico. Durante siglos, Petra permaneció oculta del mundo exterior hasta que el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió a principios del siglo XIX. Desde entonces, ha cautivado a viajeros e historiadores por igual, ganando su lugar como sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo del rico legado cultural de Jordania. Los descubrimientos en el río Jordán han despertado considerable interés, particularmente entre aquellos que siguen la profecía bíblica, y muchos se preguntan si podrían ser una señal de los tiempos finales. El río Jordán ya es un sitio de profundo significado espiritual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que ha estado vinculado a eventos clave, como el cruce de los israelitas a la tierra prometida, el bautismo de Jesús y varios milagros realizados por profetas como Elías y Eliseo. En años recientes ha habido varios hallazgos arqueológicos e incluso afirmaciones de eventos proféticos vinculados al río Jordán. Algunos ven estos descubrimientos como evidencia de un plan divino desplegándose, especialmente cuando se relacionan con profecías sobre el regreso del Mesías. En la escatología cristiana, el regreso de Jesús a menudo se conecta con señales significativas, incluyendo la apertura de las puertas en Jerusalén y cambios en lugares sagrados como el río Jordán, donde los cielos se abrieron durante el bautismo de Jesús. El papel simbólico del río en la renovación espiritual y transformación se cita como una indicación de que podría desempeñar un papel en los eventos del tiempo final. Para otros, los descubrimientos podrían verse más como confirmaciones de textos antiguos e historia en lugar de profecías directas. Independientemente, estos hallazgos han estimulado discusiones, especialmente cuando se combinan con la expectativa del regreso de Cristo, como se describe en libros como Zacarías, Apocalipsis y los Evangelios. En última instancia, si estos descubrimientos en el río Jordán son una señal de los tiempos finales, es una cuestión de creencia personal e interpretación de la profecía bíblica. Muchos los ven como señales de despertar espiritual o confirmación divina, mientras que otros pueden verlos como curiosidades históricas o arqueológicas. De cualquier manera, continúan provocando reflexión profunda sobre la conexión entre historia, profecía y el futuro de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el papel de Jordania en el período de tiempo antes del regreso de Cristo? En la profecía de Jeremías 48 y su profecía compañera de Isaías 15, tenemos predicha la destrucción de Moab, el territorio al este del Mar Muerto y el río Jordán. Esto comenzó a cumplirse por Nabucodonosor después del derrocamiento de Judá. Sabemos esto porque Josefo registra lo siguiente: porque en el 5.º año después de la destrucción de Jerusalén, que fue el 23º del reinado de Nabucodonosor, hizo una expedición contra Celosiria y Asiria, y cuando se había apoderado de ella, hizo guerra contra los amonitas y moabitas, y cuando había traído todas estas naciones bajo sujeción, cayó sobre Egipto para derrocarlo, y mató al rey que entonces reinaba. En Ezequiel 25:8-11 tenemos otra profecía de la destrucción de Moab, y es aquí donde leemos de su fin final.
Así ha dicho el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá, es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abriré el lado de Moab, desde las ciudades, desde sus ciudades que están en sus fronteras, la gloria del país, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente junto con los hijos de Amón, y las entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy el Señor. Esto es exactamente lo que pasó. Wikipedia declara esto sobre el fin de Moab. En algún momento durante el período persa, Moab desaparece del registro histórico existente. Su territorio fue posteriormente invadido por oleadas de tribus del norte de Arabia, incluyendo los ceturitas y más tarde los nabateos. Y así los moabitas cesaron de ser una nación, y no reconocemos hoy el nombre de Moab, una vindicación del origen divino de la profecía bíblica. Sin embargo, al final del capítulo de Jeremías 48, hay una sugerencia de que el poder de Moab se alzará de nuevo en los postreros días. Jeremías 48:47. Pero haré volver los cautivos de Moab en los postreros días, dice el Señor. Hasta aquí es el juicio de Moab. Este versículo abre varias preguntas. Primero, ¿cuándo es este período de tiempo de los postreros días? Una búsqueda de la Biblia revela que esta frase es un período de tiempo divinamente designado y que de hecho estamos viviendo dentro de este período de tiempo ahora mismo. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Es el período de tiempo en el cual los judíos serían restaurados a su tierra. Oseas 3:5 y Ezequiel 38:8 y 16. Hemos sido y somos testigos de esto. El Estado judío de Israel llegó a existir en 1948, por supuesto, y muchos judíos regresan haciendo aliyá año tras año. En Daniel 2 leemos que es en los postreros días, Daniel 2:28, cuando el poder de piedra de Jesucristo regresará a la tierra para destruir el reino de los hombres y reemplazarlo con el reino de Dios. Daniel 2:44. Leemos de la misma frase en hebreo en Isaías 2:2, que es una profecía maravillosa de la era del reino cuando las naciones se dirán unas a otras: Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:3. Esta entonces es la respuesta a nuestra pregunta: ¿cuándo son los postreros días? Ahora son los postreros días. Los judíos han regresado a su tierra. Simplemente estamos esperando el regreso de Jesucristo a la tierra y el establecimiento del reino de Dios. La siguiente pregunta que podríamos hacer sobre Jeremías 48:47 es: ¿qué significa cuando Dios dice, haré volver el cautiverio de Moab? Claramente esta es una profecía. Todo el capítulo ha sido sobre la destrucción de Moab y, como hemos mencionado, esto se cumplió. Sin embargo, claramente aquí se nos dice que en el periodo de tiempo de los postreros días, Dios hará volver el cautiverio de Moab. La ESV traduce esto: restauraré las fortunas de Moab. El área de Moab sería restaurada. Es importante hacer esta distinción entre el área o territorio y el pueblo. No puede ser el pueblo siendo restaurado porque anteriormente en la profecía, en el versículo 42,
El profeta ha declarado distintamente que Moab será destruido de ser pueblo. Por lo tanto, la restauración de Moab en los postreros días debe referirse al territorio. Es interesante notar que este territorio ha sido efectivamente restaurado. Había sido parte del Imperio Otomano, pero después de la Primera Guerra Mundial, los británicos tuvieron el mandato sobre esta área. Eventualmente, en 1946, dieron el territorio que llamaron el Emirato de Transjordania al Reino Hachemita. Entonces, se llamó el Reino Hachemita de Jordania, o Jordania para abreviar. Es asombroso, por lo tanto, que mientras leemos sobre Jordania en las noticias, esto es de hecho un testimonio de la profecía bíblica. Dios dijo que habría un poder restaurado en el territorio antiguo de Moab en los postreros días, y todos somos testigos de esto. Pero ¿qué más indica la Biblia que será la situación con este poder recién restaurado alrededor del tiempo del regreso de Cristo? Con miles haciendo la peregrinación anual al río Jordán, este sitio sagrado continúa siendo un faro de fe y esperanza. El río Jordán, uno de los sitios más sagrados del mundo, ha estado en el corazón de eventos milagrosos durante miles de años. Desde el bautismo de Jesús, marcando el inicio de su ministerio, hasta el cruce de los israelitas a la tierra prometida, este río ha sido testigo de momentos poderosos que han formado la fe y las culturas. Los milagros realizados por los profetas Elías y Eliseo y la sanación de Naamán, un comandante plagado por la lepra, han contribuido al estatus legendario del río como un lugar de intervención divina. Incluso hoy, miles vienen al río Jordán para bautismo y renovación, conectándose con su legado espiritual antiguo. Pero recientemente, un evento asombroso ha atraído una vez más la atención mundial a este río santo. Algo tan inesperado que ha reavivado preguntas sobre el papel sagrado del Jordán en nuestro tiempo. ¿Qué acaba de pasar aquí? Y podría llevar un mensaje para todos nosotros. ¿Hay intervención divina aquí? El río Jordán serpentea a través del valle del Rift del Jordán, pasando por el Kineret o Mar de Galilea, antes de hacer su camino al Mar Muerto, donde finalmente termina. Este río ha sido central a muchos eventos bíblicos, pero para la mayoría de los cristianos es particularmente venerado como el sitio donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Clasificado como la tercera ubicación más santa en el cristianismo, siguiendo al Groto de la Natividad en Belén y al Gólgota en Jerusalén, el río Jordán tiene profundo significado espiritual como el lugar donde comenzó el ministerio de Jesús con su bautismo. Juan el Bautista estableció la tradición de bautizar creyentes en el río Jordán. Mientras tanto, los residentes de Jordania, uno de los países más áridos de la tierra, se han adaptado a un suministro de agua escaso, recibiendo frecuentemente agua solo alrededor de 36 horas por semana. Sin embargo, este acceso limitado ha sido recientemente restringido aún más, debido a los efectos intensificados del cambio climático junto con una demanda de agua creciente. El río Jordán, la vía acuática sagrada que ha fluido a través del corazón del Medio Oriente durante milenios, ahora se reduce a solo un goteo de su gloria anterior. Estudios recientes revelan que los niveles de flujo del río Jordán son una mera sombra de sus promedios históricos. Lo que una vez fue un río poderoso que apoyaba civilizaciones antiguas, peregrinaciones espirituales y tierras agrícolas exuberantes, se ha encogido en más del 90% comparado con principios del siglo XX. El río Jordán se ha secado gradualmente, pero al borde de la orilla del río había sonidos extraños resonando por toda la ribera. ¿Qué es ese sonido extraño? ¿De dónde podría venir? En tradiciones antiguas y tradición bíblica hay cuentos de un rumble profundo y resonante alzándose del núcleo de la tierra, donde seres poderosos y rebeldes fueron una vez confinados.
Estas historias relatan la atadura de entidades selladas bajo el suelo, castigadas y aprisionadas debido a los pecados y rebelión de la humanidad contra la voluntad divina. Según estas narrativas, mientras se acerca el día del juicio, la tierra misma puede temblar, liberando a estos cautivos antiguos y señalando el comienzo de un vasto conflicto espiritual. El resurgimiento de estas profecías sirve como un recordatorio potente del equilibrio delicado entre justicia divina y misericordia, instando a los creyentes a permanecer firmes en su fe y mantener fuerza moral. En enseñanzas cristianas, los demonios se entienden como ángeles caídos, compartiendo algunos rasgos centrales con los ángeles buenos. Son seres espirituales, inmutables e inmortales. Sin embargo, los demonios están lejos de ser todopoderosos. Su conocimiento se limita a reinos particulares y sus habilidades son solo tan extensas como Dios permite. Carecen de omnipotencia y no hay evidencia concluyente de que posean omnipresencia, dejando poco claro si pueden estar en múltiples ubicaciones a la vez. En tradiciones medievales de brujería emergen dos interpretaciones: o el diablo mismo tiene el poder de aparecer en varios lugares simultáneamente, o envía emisarios para llevar a cabo sus intenciones. La doctrina cristiana enseña que el objetivo principal del diablo es llevar a las personas al pecado. Se cree que los demonios intentan alejar a individuos de su fe, fomentar creencias heréticas o apostasía y alentar adoración de ídolos o regreso al paganismo. Además, se dice que los demonios pueden afligir individuos por medio de posesión, apariciones perturbadoras o imágenes mentales diseñadas para infundir miedo o atraerlos a acciones pecaminosas. Es peligroso si los demonios emergen del río Jordán. En profecía bíblica y algunas interpretaciones de la escatología cristiana, los ríos llevan significado simbólico profundo, con el río Jordán teniendo significado especial en el contexto de las Escrituras. Aunque el libro de Apocalipsis específicamente referencia al Éufrates, uno podría preguntarse sobre las implicaciones si demonios o entidades malévolas emergieran del río Jordán. Conocido por su papel en numerosos eventos bíblicos, el río Jordán simboliza transiciones, purificación y encuentros divinos. Imaginar un evento apocalíptico vinculado a él podría significar agitación sustancial o un conflicto espiritual entre el bien y el mal. En un escenario hipotético donde seres caídos o fuerzas destructivas emergen del Jordán, podría verse como un presagio de conflicto espiritual o caos, como los 4 ángeles atados en el Éufrates en Apocalipsis 9:14, que son liberados para traer devastación durante los tiempos finales. Una visión similar, involucrando al Jordán, podría indicar un paso significativo hacia el cumplimiento de eventos escatológicos. Tal evento podría verse como simbólico de juicio inminente o un ajuste de cuentas divino. Las interpretaciones de tales eventos varían, ya sea visto literal o simbólicamente. Aquellos que interpretan esto simbólicamente podrían ver a los demonios como representando desafíos sociales o espirituales en lugar de seres reales alzándose del río Jordán. Para muchos, estas ocurrencias se alinean con el plan divino de Dios, subrayando la necesidad de fe, arrepentimiento y vigilancia en preparación para el regreso de Cristo. En general, el concepto de demonios emergiendo de un río en profecía bíblica subraya la naturaleza transformativa y potencialmente peligrosa de eventos apocalípticos en la escatología cristiana. Ya sea a través del Jordán o el Éufrates, los demonios como ángeles caídos se piensa que poseen el poder de tomar varias formas, incluso disfrazándose como ángeles de luz para engañar a otros, como se nota en 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta naturaleza engañosa permite a los demonios adoptar apariencias que pueden enmascarar sus verdaderas intenciones más oscuras. Aunque los demonios pueden parecer atractivos o inofensivos, los demonólogos cristianos a menudo los representan como figuras grotescas y monstruosas. Tal imaginería aterrorizante ha influenciado a artistas renombrados como Luca Signorelli, Hieronymus Bosch, Francisco Goya y el ilustrador del Diccionario Infernal. Por el contrario, ciertas figuras demoníacas como íncubos y súcubos se retratan como atractivas para ayudar en sus roles como seductores. El diablo mismo se simboliza comúnmente por varios animales: serpientes, cabras y dragones, cada uno representando atributos asociados con el mal y el engaño. El concepto del diablo con cuernos encuentra sus raíces en la imaginería descrita en Apocalipsis 13, donde una bestia emerge del mar que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Este simbolismo de cuernos también se asocia con deidades antiguas como Molech y Shedu, frecuentemente representadas como toros, figuras parte humanas con cabezas de toro o adornadas con cuernos de toro como corona. ¿Cuál es la diferencia entre el diablo, Lucifer y Satanás? Esa es una pregunta engañosamente complicada, particularmente porque hay 2 respuestas diferentes, en realidad más que eso, pero mantengámoslo simple, a casi todas esas preguntas. Satanás, versión judía, un ángel al servicio de Dios. Su trabajo es efectivamente la fiscalía. Es el que argumenta que los humanos son débiles y defectuosos. No es malvado o caído usualmente, solo un ángel haciendo un trabajo desagradable. El nombre Satanás significa adversario, o más propiamente en hebreo, el adversario, significando el adversario de los humanos. Satanás, versión cristiana, ángel caído principal, una figura que en algunos textos judíos habría sido llamada Samael o Asmodeus. Pero esa es una discusión completamente diferente. Y la serpiente del jardín del Edén, aunque esa también es una discusión completamente diferente. Lucifer, versión bíblica, el rey de Babilonia mencionado en Isaías 14:12-14. Estrictamente como está escrito, está hablando de un rey humano, aunque hay una implicación de que está dirigiéndose a alguna fuerza espiritual detrás del trono. Lucifer, versión cristiana, ángel caído y análogo a Satanás. Algunos cristianos han pensado que Lucifer era el nombre de Satanás antes de caer, ya que Lucifer significa portador de luz. Otros los ven como 2 ángeles caídos distintos. Diablo. Si no estás confundido aún, hay más. Diablo se deriva del griego diabolos, que es una traducción del hebreo Satanás, recuerda adversario. Es un título para el ángel caído principal, Satanás o Lucifer, dependiendo de a quién preguntes. También es un título para un orden de ángeles caídos. La mayoría de los demonólogos modernos lo usan para los ángeles caídos más poderosos, aquellos cuyo nombre aparece en la Biblia, por ejemplo, viéndolo como denotando un rango, no solo como nombre. Algunos también han notado que Satanás también parece ser un rango así como un nombre. Las fuentes más antiguas sugieren que los diablos son en realidad las entidades inferiores y los demonios son más poderosos. Mientras las aguas del Jordán continúan susurrando secretos milenarios y las señales se multiplican en tierra y cielo, una verdad resuena más clara que nunca. No estamos simplemente observando historia, estamos
viviendo profecía. El río que una vez se dividió para el pueblo de Dios, ahora se divide nuevamente, no con aguas físicas, sino con revelación espiritual. Cada descubrimiento, cada sonido, cada señal, apunta hacia una realidad inevitable. El Rey regresa. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia. La tierra está mostrando señales y el cielo parece recordarnos que algo grande se acerca. Podemos ignorarlo o abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos viviendo los días que fueron anunciados hace mucho tiempo. El río Jordán ya habló y su mensaje es claro. Prepárate, porque el que prometió volver viene en camino. Que estemos firmes, con el corazón tranquilo y listos para recibirlo cuando regrese con gloria. El tiempo se está acabando. Las señales ya están delante de nosotros. El Rey está a las puertas. ¿Lo escuchas? Es como un llamado desde las aguas del Jordán. No esperes más. Responde antes de que sea demasiado tarde. Y si tú también crees que el regreso está cerca, escribe amén en los comentarios. Que tu fe también sea una luz para otros. ¿Qué está sucediendo en realidad? ¿Por qué escuchamos los mismos sonidos extraños en lugares tan remotos? ¿De dónde provienen estos ruidos misteriosos? ¿Tienen algún tipo de significado oculto? Hoy vamos a analizar este fenómeno desconcertante a fondo. No olvides apoyar este contenido dándole un me gusta, dejando tu comentario y compartiendo este video con tus amigos. Empecemos ahora mismo. La misteriosa presencia en Florida. En un cálido y soleado día en el estado de la Florida, mientras el sol se despedía al caer la tarde, un grupo de personas se encontró con algo tan fuera de lo común que no solo les sorprendió, sino que dejó una huella en la ciudad y más allá. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse con los colores del atardecer, una figura peculiar emergió deslizándose por el firmamento. Esta entidad parecía mucho más que un simple pájaro o un avión convencional, algo mucho más enigmático. Este ser no se comportaba como cualquier criatura conocida. Sus movimientos en el aire eran erráticos e impredecibles, alternando entre deslizamientos suaves y maniobras bruscas que desconcertaban a todos los que lo observaban. El contorno de la figura, de un tono oscuro, era imposible de describir con precisión. Lo más desconcertante eran sus enormes alas, que se extendían desproporcionadamente y parecían emitir un resplandor sutil que se destacaba en la oscuridad del cielo. Los sonidos que emanaban mientras se movía eran cautivadores, como si una melodía misteriosa acompañara su vuelo, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Realmente asombroso. El grito de asombro fue inevitable. Impresionados por lo que veían, varios testigos comenzaron a grabar este extraño evento con sus teléfonos móviles, buscando capturar evidencia de lo que parecía ser una anomalía en el cielo. Describieron a la criatura como una figura humanoide, cuyas alas brillaban tenuemente en la oscuridad. En momentos clave, la sombra del ser parecía desvanecerse por completo, solo para reaparecer repentinamente, lo que daba la sensación de que esta criatura estaba viajando a través de dimensiones paralelas, moviéndose entre realidades como si fuera una presencia de otro plano de existencia. La duda comenzó a sembrarse entre los testigos. ¿Qué era realmente esta figura? ¿Qué significaba su aparición en ese lugar tan peculiar? Este breve pero fascinante encuentro dejó a los testigos completamente desconcertados, llenos de preguntas sin respuestas. La aparición de este ser extraño en el cielo no solo los dejó asombrados, sino también sumidos en una profunda incertidumbre. Tan pronto como los videos comenzaron a circular en YouTube, el fenómeno despertó un interés masivo y una cobertura mediática sin precedentes a nivel local,
llevando el misterio a un público mucho más amplio. A medida que las imágenes del evento se compartían, la gente comenzaba a debatir sobre lo que realmente habían visto, alimentando teorías que iban desde explicaciones racionales hasta las más asombrosas ideas sobre lo desconocido. Lo más intrigante de todo es que algunos estudios preliminares han sugerido que este ser podría estar vinculado a antiguas leyendas locales que hablan de seres que habitan en las sombras. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estas historias, transmitidas de generación en generación, podrían tener más fundamento de lo que se pensaba, ya que los relatos coinciden en la descripción de entidades similares que aparecen en momentos de grandes cambios o cataclismos. En paralelo, muchos se preguntan si la extraña aparición tiene alguna relación con los recientes fenómenos sísmicos en la región. Curiosamente, se ha propuesto una teoría que conecta la disminución del caudal del río Éufrates con estos eventos, sugiriendo que los cambios extremos en el clima podrían estar provocando alteraciones en ecosistemas distantes y desconocidos para nosotros. A medida que la comunidad científica se adentra más en este fenómeno, varios investigadores comienzan a estudiar la posibilidad de que esta criatura sea un indicio de cambios ambientales significativos o incluso un presagio de eventos más grandes por venir. Este enigma nos plantea muchas preguntas sobre la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Podría ser este ser un mensaje de algún tipo, un recordatorio de que hay fuerzas invisibles que afectan nuestro mundo de maneras que aún no comprendemos? Las investigaciones sobre este misterioso encuentro siguen abiertas, y cada día que pasa, nuevos detalles surgen que desafían nuestra visión del mundo. En resumen, los elementos que componen esta historia nos impulsan a reflexionar sobre las misteriosas interacciones entre la naturaleza, el hombre y lo desconocido. Aunque la ciencia aún no tiene respuestas definitivas, es imposible ignorar la sensación de que algo más grande está ocurriendo, algo que va más allá de nuestra comprensión. Mientras continúan las investigaciones, las respuestas siguen siendo elusivas, pero la fascinación por estos eventos solo crece. Este enigma nos invita a seguir explorando y cuestionando todo lo que creemos saber sobre nuestro entorno. No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que está ocurriendo en nuestros cielos. En medio de este misterio, una imagen impactante ha capturado la atención de miles de personas, generando intensos debates sobre lo que realmente ocurrió. Este evento rápidamente se ha convertido en un tema de discusión candente en todas las plataformas digitales, donde las opiniones y teorías siguen multiplicándose a una velocidad vertiginosa. Mi abuela solía contarme historias sobre figuras oscuras que aparecían justo antes de que el caos se desatara. Y este acontecimiento parece seguir el mismo patrón. ¿Será este otro presagio una señal de que algo importante está por suceder? Solo el tiempo nos lo dirá.
Pero mientras tanto, la curiosidad y el misterio continúan creciendo. Es crucial que todos mantengan una actitud de precaución ante estos extraños sucesos. Lo que se está observando en el cielo no parece ni un pájaro ni un avión. Sus movimientos son inquietantes y definitivamente fuera de lo común. Nunca había presenciado algo tan desconcertante como esto, y la situación en Dallas está tomando tintes alarmantes. Desde mi perspectiva, la aparición de esta figura tiene un trasfondo inquietante, algo que podría estar relacionado con fuerzas oscuras y desconocidas. A lo largo de la historia, han existido numerosos relatos sobre seres malignos que han dejado su huella en diversas culturas y tiempos. Desde la antigüedad, las personas han mencionado señales extrañas en el cielo que han sido interpretadas como presagios del fin de los tiempos, tal como se menciona en las escrituras sagradas. En este contexto, es prudente que todos consideren la importancia de la oración y la reflexión espiritual. En el lejano territorio del río Éufrates, que actualmente está sufriendo una alarmante reducción en su caudal, también se han reportado ruidos misteriosos que despiertan una creciente inquietud. Estos eventos no deben ser ignorados, ya que pueden estar relacionados con algo mucho más grande de lo que entendemos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la inquietante coincidencia entre la aparición de esta figura sobrenatural en los cielos de Florida y los extraños sonidos que la acompañan ha generado una enorme preocupación. Varios testigos han comentado que el sonido emitido por esta presencia en el cielo es similar a los ruidos misteriosos grabados cerca del Éufrates, un río históricamente relacionado con las profecías apocalípticas. En los últimos años, la disminución del caudal de este río ha sido vista por muchos como un posible signo de que las predicciones religiosas están comenzando a cumplirse, especialmente aquellas mencionadas en el libro del Apocalipsis, que hablan de la liberación de ángeles cautivos en el río cuando se cierren ciertos ciclos temporales. Este fenómeno ha provocado que muchas comunidades religiosas se sientan inquietas, especulando sobre la posible liberación de entidades antiguas, posiblemente malignas, debido a la reducción del caudal del río. La aparición de la figura en Florida ha hecho que algunos empiecen a cuestionar si estos eventos extraordinarios están de alguna manera conectados. Las discusiones sobre estos temas se han intensificado en foros y comunidades en línea, donde los testimonios y teorías se han multiplicado, abriendo un espacio para el análisis profundo de estos sucesos y su posible impacto en el mundo actual. Este clima de incertidumbre ha llevado a muchas personas a replantearse sus creencias y a buscar respuestas en las enseñanzas espirituales, mientras que otros prefieren adoptar una postura más escéptica, desconfiando de las explicaciones que rozan lo paranormal. Esta dualidad de opiniones se ha convertido en un reflejo de nuestra era moderna, donde cada evento inexplicable invita a una reflexión más profunda sobre nuestra realidad y el universo que nos rodea. Gracias al avance de la tecnología y el acceso instantáneo a la información, más personas están teniendo contacto con estos fenómenos y buscando entender su verdadero significado, lo que ha generado un flujo constante de debate y especulación.
En resumen, el fenómeno de la aparición de la criatura en Florida y su posible conexión con el río Éufrates están abriendo un debate crucial sobre temas existenciales, religiosos y espirituales, independientemente de nuestra postura, ya sea de fe inquebrantable o de análisis racional. Todos sentimos la necesidad de enfrentar lo desconocido, algo que nos une en este momento de crisis de comprensión global. La humanidad está frente a un desafío de interpretación, y la manera en que enfrentemos estos eventos podría determinar el camino hacia nuestro entendimiento del mundo. Si te intriga saber más sobre esta enigmática figura en Florida, te invitamos a continuar explorando esta historia. Testigos recientes han mencionado que un sonido inaudible pero asombroso resuena en el aire, algo similar a los murmullos grabados cerca del río Éufrates, donde los susurros parecen provenir de las profundidades cuando el agua empieza a disminuir. ¿Podría ser esta criatura una de esas entidades antiguas que se han liberado? Solo el tiempo y la investigación nos lo dirán. Una teoría que ha ganado terreno en diversos foros digitales plantea que lo que algunas personas identifican como un demonio podría, en realidad, ser una entidad ancestral que ha permanecido cautiva bajo el lecho del río Éufrates. La liberación de este ser, según los proponentes de esta hipótesis, podría tener una interpretación en el marco de las profecías bíblicas. A medida que el caudal del río, históricamente importante tanto a nivel espiritual como cultural, muestra señales de declive, esta teoría ha cobrado más fuerza. Los seguidores de la teoría sugieren que este descenso podría estar relacionado con el retorno de seres que fueron relegados a la oscuridad hace miles de años, en una relación con las escrituras sagradas que no podemos ignorar. El vínculo entre el río Éufrates y los eventos apocalípticos ha sido objeto de fascinación. Durante siglos, muchas tradiciones religiosas, sobre todo aquellas vinculadas a la doctrina cristiana, han asociado la reducción de las aguas del río con la liberación de entidades poderosas que traerían consigo grandes cambios para la humanidad. Según las palabras del libro de Apocalipsis, una posible sequía del Éufrates podría ser una señal del inminente despertar de seres sobrenaturales cuyas influencias desencadenarían eventos trascendentales. Los extraños sonidos que se han registrado en varias zonas cercanas al río contribuyen a alimentar esta inquietante creencia, creando un vínculo entre los ecos que surgen en estas regiones y las advertencias proféticas de tiempos pasados. Los extraños ruidos reportados en Florida han capturado la atención de los medios y la comunidad en general. Los testigos locales relataron que los sonidos eran graves y persistentes, evocando ecos de los mismos ruidos grabados en el área del río Éufrates. Esta coincidencia ha hecho que muchos especulen sobre una conexión directa entre ambos fenómenos, creando una narrativa que une historias de distintas partes del mundo y las conecta con una amenaza común que podría estar emergiendo. El hecho de que estas manifestaciones ocurran en diferentes lugares del planeta refuerza la idea de que estamos ante un acontecimiento global que tiene sus raíces en fuerzas que se encuentran más allá de nuestra comprensión.